El millonario, al pasar por una calle, se encuentra con una escena que lo deja sin palabras. Su exesposa, embarazada, recogiendo basura para conseguir algo de dinero. La imagen de esa mujer, en una situación tan desesperada, lo obliga a enfrentar un torbellino de emociones para el que no estaba preparado. Lo que hace después deja a todos sorprendidos. Hola, espectador, gracias por estar aquí. Deja un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció la historia y desde qué ciudad nos estás viendo ahora. Continuemos con la historia. El sol de la tarde caía implacable sobre las calles empedradas de Mérida, tiñendo de dorado las fachadas coloniales que han resistido el paso de los siglos. Mateo Montero aflojó su corbata de seda italiana mientras conducía su Mercedes Último, modelo por el centro histórico de la ciudad. El aire acondicionado funcionaba a toda potencia, creando un contraste brutal con el calor yucateco que aguardaba fuera del vehículo. A sus 42 años, Mateo había conseguido todo lo que un hombre podría desear. Era dueño de una de las cadenas hoteleras más prestigiosas de la península de Yucatán. Tenía una mansión en la zona más exclusiva de Mérida y estaba comprometido con Gabriela Vega, una mujer que encajaba perfectamente en su mundo de negocios y eventos sociales. Sin embargo, algo en su mirada delataba una inquietud que ni siquiera él comprendía del todo. Dobló en una esquina, alejándose del bullicio turístico del centro, cuando algo llamó su atención. Frente al mercado local, una figura femenina se inclinaba sobre los contenedores de basura. Su vestido desgastado y su cabello desaliñado contrastaban con la pulcritud de los locales comerciales. Había algo familiar en sus movimientos, en la forma en que sus manos delgadas seleccionaban cuidadosamente objetos del contenedor. El corazón de Mateo se detuvo por un instante. Sus manos apretaron el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Era imposible. No podía ser ella. Pisó el freno bruscamente, provocando que los autos detrás de él tocaran el claxon con irritación. Pero era ella, Valeria, su ex esposa. La mujer que alguna vez había sido el centro de su universo, ahora rebuscaba entre desperdicios, con un vientre visiblemente abultado bajo la tela gastada de su vestido. El contraste con la Valeria que recordaba era devastador. ¿Dónde estaba la mujer elegante que solía cautivar todas las miradas en los eventos sociales? ¿Qué había pasado con su sonrisa radiante, sus vestidos de diseñador, su porte distinguido? Mateo estacionó el auto de cualquier manera, ignorando las protestas de otros conductores. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. Hacía solo 8 meses que habían firmado el divorcio, y él se había asegurado de que ella recibiera una pensión más que generosa. ¿Cómo era posible que ahora estuviera en estas condiciones? Y más perturbador aún, ese embarazo. Mientras la observaba, Valeria extrajo un trozo de metal brillante del contenedor y lo examinó con atención profesional. Sus movimientos, aunque cansados, revelaban un propósito. No parecía una persona desesperada buscando sobras, más bien seleccionaba materiales específicos con un objetivo en mente. Un grupo de turistas pasó junto a ella, algunos lanzando miradas de lástima, otros simplemente evitando el contacto visual. Valeria pareció no notarlos, absorta en su tarea. De vez en cuando, colocaba los objetos seleccionados en una bolsa de tela que llevaba al hombro, murmurando palabras que Mateo no podía escuchar. El calor era sofocante, pero Mateo no lo sentía. Su mundo se había reducido a esta escena surreal frente a él. Cada fibra de su ser le gritaba que saliera del auto, que corriera hacia ella, que exigiera explicaciones. Pero algo lo mantenía, clavado en su asiento. ¿Orgullo? ¿Vergüenza? ¿Miedo? Una anciana se acercó a Valeria, tocando suavemente su hombro.
La mujer mayor llevaba una falda tradicional yucateca y un rostro surcado por arrugas que hablaban de años de sol y sabiduría. Valeria se giró hacia ella con una sonrisa que Mateo reconoció instantáneamente. Era la misma sonrisa cálida que lo había enamorado años atrás. Lupita escuchó que Valeria saludaba a la anciana. «Mira qué hermoso metal encontré hoy. Será perfecto para mi próxima pieza». La anciana, Lupita, miró con preocupación el cielo cada vez más caliente. «Niña, hace demasiado calor para que estés aquí fuera. Piensa en tu bebé». «Solo un momento más», respondió Valeria, acariciando su vientre con ternura. «Necesito estos materiales para terminar los pedidos de esta semana». Mateo observó la interacción con una mezcla de confusión y fascinación. La Valeria que conocía nunca habría considerado hurgar en la basura, mucho menos bajo el sol inclemente de Mérida. Sin embargo, había algo en su actitud que sugería que no estaba actuando por desesperación, sino por elección. Un vendedor ambulante pasó pregonando agua fresca de Jamaica y Lupita inmediatamente compró un vaso para Valeria. Mientras la veía beber, Mateo notó detalles que había pasado por alto en el primer momento de shock. Sus manos estaban manchadas de pintura, llevaba un collar artesanal que parecía hecho con materiales reciclados, y a pesar de su apariencia descuidada, había una dignidad en su porte que ninguna circunstancia parecía poder quebrar. La tarde avanzaba, y las sombras comenzaban a alargarse sobre las calles de Mérida. Valeria y Lupita se alejaron juntas, la anciana sosteniendo protectoramente el brazo de la embarazada mientras caminaban. Mateo las siguió con la mirada hasta que desaparecieron en una calle lateral. Su mente, un torbellino de preguntas sin respuesta y decisiones por tomar. En el asiento del pasajero, su teléfono comenzó a sonar. La foto de Gabriela iluminó la pantalla, su sonrisa perfecta, un recordatorio del mundo al que pertenecía. Mateo miró el teléfono, luego la calle por donde Valeria había desaparecido y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el control que tanto se enorgullecía de mantener sobre su vida se desvanecía como la luz del atardecer sobre las piedras antiguas de Mérida. La mansión Montero se alzaba imponente en la exclusiva zona norte de Mérida, sus paredes blancas reflejando la luz de la luna que comenzaba a asomarse en el cielo vespertino. Mateo atravesó el portón eléctrico con el Mercedes, pero en lugar de dirigirse al garaje principal, se detuvo en el camino de entrada. Sus manos seguían aferradas al volante, como si éste pudiera anclarle a la realidad que conocía antes de ver a Valeria. El jardín, perfectamente mantenido con sus bugambilias y palmeras reales, le pareció repentinamente artificial. ¿Cuánto dinero gastaba mensualmente en mantener esta perfección superficial? La misma cantidad, probablemente, que ahora Valeria necesitaba desesperadamente. «Señor Montero, ¿se encuentra bien?». La voz de Eduardo, el mayordomo principal, lo sacó de sus pensamientos. La señorita Gabriela llamó. Está preocupada porque no contestó sus llamadas. Mateo asintió distraídamente mientras salía del auto. Estoy bien, Eduardo, solo necesito revisar algunos documentos en mi despacho. Por favor, que nadie me moleste. Una vez en su santuario personal, Mateo se dirigió directamente al gabinete donde guardaba los documentos importantes. Sus dedos recorrieron las carpetas hasta encontrar la que buscaba: divorcio, Valeria Rojas. La abrió sobre su escritorio de caoba, extendiendo los papeles como si fueran piezas de un rompecabezas que necesitaba resolver. Todo estaba en orden, tal como recordaba. La pensión mensual era más que generosa, 50,000 pesos mensuales, depositados automáticamente en su cuenta bancaria, suficiente para vivir cómodamente en cualquier parte de México. Mateo tomó su laptop y accedió a la plataforma bancaria.
Las transferencias se habían realizado puntualmente cada mes, sin falta. No tiene sentido, murmuró para sí mismo, frotándose las sienes. El Mateo empresario, el hombre que construyó un imperio hotelero desde cero, necesitaba encontrar la lógica en esta situación. Pero el Mateo que una vez había amado a Valeria sentía que algo más profundo estaba mal, algo que los números en su pantalla no podían explicar. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Dije que no quería ser molestado, comenzó a decir, pero la puerta ya se abría para revelar a Gabriela, perfectamente arreglada en un vestido de diseñador color coral. «Amor, ¿está todo bien? Te esperé para almorzar y...» Se detuvo al ver los documentos sobre el escritorio. Su expresión cambió sutilmente, como una sombra pasajera en un día soleado. «¿Por qué estás revisando esos papeles?» Mateo consideró mentir, pero algo en él se rebeló ante la idea. «Vi a Valeria hoy». El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión. Gabriela se acercó al escritorio con pasos medidos, sus tacones resonando en el piso de mármol. «¿Valeria? Pensé que se había mudado a España o algo así». «Está aquí en Mérida, la vi». Mateo dudó, las palabras atorándose en su garganta. «La vi buscando en la basura, Gabriela. Está embarazada y viviendo en condiciones deplorables». Gabriela tomó asiento frente a él, su rostro una máscara de preocupación perfectamente calculada. «Querido, sé que esto debe ser impactante para ti, pero no es tu responsabilidad. Le diste una pensión más que generosa. Si ella decidió malgastar el dinero o...» «No», la interrumpió Mateo, su voz más firme de lo que pretendía. «Algo no está bien. La Valeria que conocí nunca habría llegado a esta situación, no importa las circunstancias». Se levantó y comenzó a caminar por el despacho, su mente trabajando a toda velocidad. «Necesito saber qué está pasando. ¿Por qué no está usando el dinero? ¿Por qué está embarazada? ¿Y por qué nadie me informó que seguía en Mérida?» «Mateo», la voz de Gabriela adquirió un tono de advertencia. «Estamos a 3 meses de la boda. Los inversionistas del nuevo resort están pendientes de cada uno de tus movimientos. No puedes permitir que esto te distraiga ahora». Pero Mateo apenas la escuchaba. Recordaba la forma en que Valeria examinaba los materiales que recogía, la manera en que hablaba con Lupita sobre pedidos. No parecía una persona perdida o adicta, parecía alguien con un propósito, aunque fuera uno que él no podía comprender. «Voy a investigar», anunció finalmente, más para sí mismo que para Gabriela. Discretamente, por supuesto, pero necesito saber qué está pasando. ¿Y qué pasa si no te gusta lo que encuentras? La pregunta de Gabriela flotó en el aire como una amenaza velada. ¿Qué pasa si ella eligió esta vida? ¿Si el bebé es de otro hombre? ¿Si todo esto es solo una elaborada manera de manipularte? Mateo se detuvo frente al ventanal que daba al jardín. El sol se ponía sobre Mérida, tiñendo el cielo de los mismos tonos que recordaba de sus mejores momentos con Valeria. «No lo sé», admitió finalmente, «pero lo que vi hoy no puedo simplemente ignorarlo». Gabriela se levantó con gracia estudiada, acercándose para abrazarlo por detrás. «Solo prométeme que serás cuidadoso. No quisiera que nada...» Una pausa calculada complicara nuestros planes. Mateo asintió distraídamente, su mente ya trazando el primer paso de su investigación. Necesitaría ser discreto, sí, pero también minucioso. La imagen de Valeria, con su vientre hinchado y sus manos manchadas de pintura, se había grabado en su memoria como un recordatorio persistente de que algo en su perfectamente ordenado mundo se había torcido irremediablemente. En su escritorio, la carpeta del divorcio permanecía abierta, sus páginas susurrando promesas de respuestas que aún no podía ver. Y en algún lugar de Mérida,
Mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo yucateco, Valeria probablemente estaría transformando los desechos de otros en algo nuevo, sin saber que el hombre que una vez fue su esposo estaba a punto de desentrañar el misterio que rodeaba su nueva vida. La pequeña casa de adobe se alzaba modesta pero digna en las afueras de Mérida, sus paredes de un azul deslavado destacando entre las construcciones vecinas. Mateo, vestido con jeans y una camisa sencilla que había comprado específicamente para esta ocasión, observaba desde su auto rentado un modesto Volkswagen que no llamaría la atención en este barrio trabajador. Había seguido discretamente a Valeria el día anterior, descubriendo dónde vivía. Ahora, mientras el sol de la mañana comenzaba a calentar las calles empedradas, dudaba sobre cómo proceder. En el asiento del pasajero reposaba una bolsa con algunos materiales que había recolectado. Pedazos de metal pulido, vidrios de colores, alambre de cobre. Su plan era presentarse como un turista interesado en el arte local. Un movimiento en la casa vecina llamó su atención. Lupita, la anciana que había visto con Valeria, salía a regar sus plantas. Sus ojos agudos se clavaron inmediatamente en el auto desconocido y Mateo supo que era ahora o nunca. Salió del vehículo con la bolsa en mano y se acercó a la casa de Valeria. Antes de que pudiera llamar a la puerta, la voz de Lupita lo detuvo. ¿Busca algo, señor? Su tono era educado pero cauteloso. Mateo se giró ensayando el papel que había preparado. Buenos días, señora. Me dijeron que aquí vive una artista que hace piezas con materiales reciclados. Vi algunos de sus trabajos en el mercado y... Lupita, ¿quién es? La voz de Valeria llegó desde el interior de la casa, y momentos después ella apareció en la puerta. Vestía un simple vestido de algodón, y su cabello estaba recogido en una trenza descuidada. Sus manos estaban manchadas de pintura azul, y su vientre parecía más prominente que hace 2 días. Verla de cerca después de 8 meses fue como recibir un golpe en el estómago. Sus rasgos eran los mismos que habían cautivado a Mateo años atrás, pero había algo diferente en su mirada, una mezcla de inocencia y determinación que no recordaba. «Disculpen la intromisión», dijo Mateo, agradecido de que su voz sonara firme. «Me llamo Miguel». El nombre falso se sentía amargo en su lengua. «Soy turista y vi algunas de sus piezas de arte en el mercado. Me pareció fascinante cómo transforma materiales reciclados en arte y... ¡Oh!». Los ojos de Valeria se iluminaron con genuino entusiasmo. «¿Te refieres a mis esculturas? Pasa, pasa». Justo estaba trabajando en una nueva pieza. Lupita intervino rápidamente. «Valeria, niña, ¿no te he dicho que no debes dejar entrar extraños así como así?» «Está bien, Lupita», sonrió Valeria. «Miguel tiene cara de buena persona. Además», acarició su vientre con ternura, «tengo 2 pequeños guardianes aquí conmigo». Mateo sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿2 gemelos? Pero antes de que pudiera procesar esta información, se encontró siguiendo a Valeria al interior de la casa. El espacio era pequeño, pero estaba inmaculadamente limpio. Las paredes estaban decoradas con pinturas y esculturas que le cortaron la respiración. Eran obras extraordinarias, figuras abstractas hechas con metal retorcido y vidrio, pinturas que incorporaban elementos reciclados, móviles que capturaban la luz de formas sorprendentes. «Este es mi taller», explicó Valeria con orgullo, guiándolo a una habitación donde la luz entraba a raudales por una ventana. «No es muy grande, pero la luz es perfecta para trabajar». Mateo observó la habitación, notando los detalles que hablaban de largas horas de trabajo creativo, herramientas cuidadosamente organizadas, bocetos pegados en las paredes, materiales clasificados por tipo y color. Esta no era la obra de
alguien desesperado. Era el espacio de trabajo de una artista dedicada. ¿Qué te parece?, preguntó Valeria, señalando una escultura en proceso sobre la mesa de trabajo. Era una pieza compleja que parecía representar un árbol, sus ramas hechas de alambre de cobre entrelazado, con fragmentos de vidrio de colores atrapando la luz como hojas. «Es extraordinario», respondió Mateo honestamente. «¿Cómo aprendiste a hacer esto?». Una sombra cruzó el rostro de Valeria. «La verdad es que no lo recuerdo exactamente. Tuve un accidente hace unos meses y perdí parte de mi memoria. Pero mis manos parecen recordar cosas que mi mente ha olvidado. Cuando trabajo con estos materiales, es como si una parte de mí supiera exactamente qué hacer». Lupita apareció en la puerta con un vaso de agua de Jamaica. «Para el visitante», dijo, su mirada todavía cautelosa. «Hace calor». «Gracias». Mateo tomó el vaso, consciente de la evaluación constante de la anciana. «Les traje algunos materiales que pensé podrían ser útiles». Ofreció la bolsa a Valeria, quien la aceptó con curiosidad. Sus ojos se iluminaron al ver el contenido. «Esto es perfecto para el proyecto en el que estoy trabajando. El cobre está en excelente estado y estos vidrios...». Se detuvo, mirándolo con una mezcla de gratitud y confusión. «¿Pero por qué?». «Me gusta ayudar», respondió Mateo sintiendo el peso de la mentira. «Y tu arte merece buenos materiales». Valeria sonrió, esa sonrisa que durante años había sido su norte, y por un momento Mateo temió que ella pudiera ver a través de su disfraz. Pero ella simplemente comenzó a clasificar los materiales, explicando entusiasmada cómo podría utilizarlos. Mientras la observaba trabajar, Mateo notó detalles que le rompían el corazón, el modo en que ocasionalmente se detenía como si tratara de recordar algo, la forma en que sus manos acariciaban su vientre cuando creía que nadie la miraba, las grietas en las paredes que había intentado disimular con sus obras de arte. «¿Y tienes muchos pedidos?», preguntó, tratando de mantener un tono casual. «Algunos. La gente del mercado compra piezas pequeñas y a veces recibo encargos especiales. No es mucho, pero es suficiente para vivir». Además, añadió con una sonrisa radiante, «pronto tendré 2 bocas más que alimentar. Necesito ahorrar todo lo que pueda». Lupita, que no se había alejado mucho, intervino. «Deberías descansar un poco, niña. Has estado trabajando toda la mañana». «Solo un momento más», respondió Valeria, absorta en clasificar los nuevos materiales. «Quiero terminar esto mientras la inspiración está fresca». Mateo la observó trabajar, su corazón dividido entre la admiración por su resiliencia y la culpa por su engaño. En algún lugar de la ciudad, Gabriela probablemente se preguntaba dónde estaba. En su oficina, proyectos millonarios esperaban su atención. Pero aquí, en este pequeño taller lleno de luz y arte reciclado, el tiempo parecía detenerse. En su despacho privado del Hotel Montero Plaza, Mateo revisaba el informe preliminar que había recibido del investigador privado. La carpeta contenía documentos bancarios, registros médicos y fotografías que comenzaban a revelar una historia perturbadora. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Mateo, sus ojos fijos en una serie de transferencias bancarias que mostraban un patrón sospechoso. El investigador, un hombre mayor llamado Ernesto Vidal, asintió gravemente. «Completamente, señor Montero. El dinero de la pensión se deposita puntualmente cada mes, pero en menos de 24 horas, la cantidad completa se transfiere a una cuenta en las Islas Caimán. La señora Valeria nunca ha tenido acceso real a esos fondos». Mateo se levantó de su silla, incapaz de contener su agitación. Las ventanas de su oficina ofrecían una vista panorámica de Mérida, pero él solo podía ver el reflejo de su propia expresión atormentada en el cristal. «Accidente. ¿Y el accidente?»,
¿Qué descubrió sobre eso? Vidal extrajo otro documento de su maletín. Ocurrió hace 7 meses. Un golpe en la cabeza durante una supuesta caída en las escaleras de su apartamento. Pero hay inconsistencias en el reporte. En médico inicial, las lesiones no coinciden completamente con una caída accidental. ¿Está sugiriendo que fue intencional? La voz de Mateo apenas contenía su furia. No puedo afirmarlo con certeza, pero... Vidal hizo una pausa significativa. Lo que sí puedo confirmar es que todas las decisiones médicas posteriores fueron tomadas por su contador, Raúl Herrera, quien presentó un poder notarial que la señora Valeria supuestamente firmó 2 días antes del accidente. Mateo se giró bruscamente. ¿Raúl, mi contador de confianza? El mismo que maneja las transferencias de la pensión, confirmó Vidal. Y hay más. Encontré registros de llamadas frecuentes entre el señor Herrera y... Dudó un momento. Su actual prometida, la señorita Gabriela Vega, en las semanas anteriores y posteriores al accidente. La revelación golpeó a Mateo como un puñetazo físico. Se dejó caer en su silla mientras fragmentos de conversaciones y eventos pasados comenzaban a encajar en un patrón siniestro. Las ausencias inexplicadas de Raúl, la insistencia de Gabriela en que Valeria se había mudado al extranjero, las evasivas cuando él ocasionalmente preguntaba por su ex esposa. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo automáticamente y su asistente asomó la cabeza. «Señor Montero, el doctor Ramírez está aquí para su cita». Mateo había olvidado completamente que había programado una consulta con el neurólogo más respetado de Mérida. «Gracias, hazlo pasar», miró a Vidal. «Continuaremos esta conversación más tarde. Por favor, siga investigando». El doctor Ramírez entró cuando el investigador salía. Era un hombre de mediana edad con un aire de autoridad tranquila que inspiraba confianza inmediata. «Doctor, gracias por venir». Mateo lo saludó ofreciéndole asiento. «Necesito su opinión profesional sobre un caso delicado». Durante la siguiente hora, Mateo describió la condición de Valeria, cuidando de no revelar su identidad. El médico escuchó atentamente, tomando notas ocasionales. «Basado en lo que me describe», dijo finalmente el doctor Ramírez, «parece un caso de amnesia retrógrada selectiva. Lo interesante es que las habilidades artísticas se hayan mantenido intactas. Esto sugiere que la memoria procedimental no fue afectada y hay posibilidades de recuperación». «Generalmente sí, pero...» El médico se ajustó las gafas. «Debe manejarse con extremo cuidado. Un shock emocional fuerte podría empeorar la condición o causar un daño permanente. La recuperación debe ser gradual, en un ambiente controlado y emocionalmente seguro». Mateo sintió que el peso en su pecho aumentaba. «¿Y qué hay del embarazo? ¿Podría afectar su recuperación?» Al contrario, la estabilidad hormonal del embarazo podría ser beneficiosa para su cerebro. Sin embargo, el doctor lo miró seriamente. El estrés debe mantenerse al mínimo. Cualquier revelación impactante sobre su pasado podría ser perjudicial tanto para ella como para los bebés. Después de que el médico se marchó, Mateo permaneció largo rato contemplando la ciudad. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. En algún lugar de esas calles, Valeria probablemente estaría trabajando en sus esculturas, inconsciente de las fuerzas que habían conspirado para robarle no solo su dinero, sino también sus recuerdos. Su teléfono vibró con un mensaje de Gabriela. «Cena con los inversionistas esta noche. No lo olvides, amor». Mateo miró el mensaje sin responder. La imagen de su prometida ahora estaba manchada por la sospecha. ¿Hasta dónde llegaba su participación en todo esto? ¿Y cómo podría ayudar a Valeria sin causarle más daño? Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus reflexiones. Era Raúl.
Mateo, necesito tu firma para las transferencias mensuales, dijo su contador sosteniendo una carpeta, incluida la pensión de Valeria. Mateo observó al hombre que había considerado uno de sus confidentes más cercanos durante años. ¿Cuántas veces había firmado documentos sin cuestionarlos, confiando ciegamente en su juicio? Por supuesto, Raúl, respondió, manteniendo su voz neutral mientras tomaba la carpeta. Por cierto, ¿has sabido algo de Valeria últimamente? El ligero temblor en la mano de Raúl al acomodarse la corbata fue toda la confirmación que necesitaba. No, nada. Tengo entendido que está en España, ¿no? Sí, eso parece. Mateo firmó los documentos, cada firma un recordatorio de su propia complicidad involuntaria en el engaño. España debe ser hermosa en esta época del año. Cuando Raúl salió de la oficina, Mateo tomó su teléfono y escribió un mensaje a Vidal. Necesito todo lo que pueda encontrar sobre Raúl Herrera, especialmente sus conexiones con bancos en las Islas Caimán. El sol finalmente se había puesto sobre Mérida y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. Mateo pensó en Valeria, en sus gemelos no nacidos, en el arte que creaba de la basura que otros descartaban. Mientras la ciudad se preparaba para la noche, él comenzaba a formular un plan para desenredar la red de mentiras que había atrapado a ambos. Gabriela observaba su reflejo en el espejo mientras su estilista personal le daba los últimos toques a su peinado. El salón de belleza más exclusivo de Mérida era su santuario, pero hoy ni siquiera la atmósfera de lujo podía calmar su inquietud. ¿Está todo bien, señorita Vega?, preguntó Elena, la estilista, notando la tensión en los hombros de su clienta. Por supuesto, respondió Gabriela con una sonrisa practicada. Solo los nervios usuales de una novia a 3 meses de su boda. Pero sus pensamientos estaban lejos de los preparativos nupciales. En su bolso de diseñador, su teléfono guardaba las fotos que su investigador privado le había enviado esa mañana. Mateo, vestido de manera casual, saliendo de una modesta casa en las afueras de la ciudad. La casa de Valeria. «Necesito hacer una llamada», anunció Gabriela, levantándose antes de que Elena terminara. En el área privada del salón marcó un número que conocía de memoria. ¿Qué parte de mantenerla alejada no entendiste, Raúl?, siseó en cuanto la llamada se conectó. Se suponía que el dinero la mantendría en España, no mendigando en las calles de Mérida. La voz de Raúl sonaba tensa. No es tan simple, Gabriela. El accidente tuvo consecuencias inesperadas. La amnesia fue un regalo del cielo, lo interrumpió ella. Pero ahora Mateo la ha encontrado y está haciendo preguntas peligrosas. Mantengo todos los documentos en orden. Las transferencias son legales. No me interesa la legalidad, Raúl. Me interesa mi boda, mi futuro, todo por lo que he trabajado durante años. Gabriela se miró en el espejo, sus ojos brillando con determinación. Arréglalo. Mientras tanto, en el mercado local, Mateo caminaba entre los puestos de artesanías, buscando el pequeño espacio donde Valeria vendía sus creaciones. La encontró organizando una nueva exhibición de sus piezas. Su vientre más prominente, bajo un vestido sencillo de algodón. «Miguel», lo saludó ella con genuina alegría, y Mateo sintió la ya familiar punzada de culpa por el nombre falso. «Mira, usé el cobre que me trajiste para esta pieza». La escultura que le mostraba era asombrosa, un árbol de la vida tradicional mexicano, pero reinventado con materiales reciclados. El cobre formaba las ramas principales, mientras que fragmentos de vidrio y metal creaban flores y hojas que captaban la luz de formas sorprendentes. «Es extraordinario», dijo sinceramente. «¿Cómo decides qué forma darle a cada pieza?» Valeria acarició suavemente una de las ramas de cobre. «Es extraño.
A veces siento que las piezas ya saben qué quieren ser, como si tuvieran memoria. Y propia, aunque yo haya perdido la mía. Un grupo de turistas se detuvo frente al puesto, admirando las obras. Mateo observó con orgullo cómo Valeria interactuaba con ellos, explicando su proceso creativo en un inglés básico pero efectivo. Cuando una pareja compró una de sus piezas más grandes, sus ojos brillaron de satisfacción. La gente comienza a reconocer mi trabajo, comentó después, guardando cuidadosamente el dinero en una pequeña caja. Lupita dice que debería subir mis precios, pero... «Deberías», la interrumpió Mateo. «Tu arte vale mucho más de lo que cobras». Valeria lo miró con una mezcla de gratitud y algo más, algo que hizo que el corazón de Mateo se acelerara. «Sabes, hay algo familiar en ti, en la forma en que hablas, en cómo miras mis obras. ¿Nos conocimos antes? ¿Antes de mi accidente?» La pregunta lo tomó desprevenido. «No lo creo», mintió, odiando cada palabra. «Tengo una de esas caras comunes, supongo». «No», murmuró ella más para sí misma. «No es una cara común». Luego se llevó una mano al vientre, su expresión cambiando. «Oh, los bebés están inquietos hoy». Sin pensar, Mateo extendió su mano, pero se detuvo a medio camino. Valeria, sin embargo, la tomó y la colocó sobre su vientre. ¿Los sientes? Siempre se mueven más cuando estoy trabajando en una nueva pieza. Creo que serán artistas también. El momento era tan íntimo, tan dolorosamente familiar, que Mateo tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no revelar todo allí mismo. Bajo su mano podía sentir los movimientos de sus hijos, y la realidad de la situación lo golpeó con nueva fuerza. «Valeria», comenzó, su voz ronca de emoción. «Hay algo que... ¡Niña!». La voz de Lupita interrumpió el momento. La anciana se acercaba con una bolsa de mandados. «Es hora de tu cita con el doctor». Valeria retiró suavemente su mano. «Es cierto, casi lo olvido. El doctor Torres quiere monitorear a los bebés más seguido ahora que estoy en el último trimestre». «Te acompaño», se ofreció Mateo automáticamente. «No es necesario», intervino Lupita, su mirada suspicaz. «Yo la acompaño, como siempre». Mientras las veía alejarse, Mateo notó una figura familiar observando desde la esquina del mercado. Era uno de los guardaespaldas de Gabriela. Su corazón se hundió al comprender que su farsa no había pasado desapercibida. Su teléfono vibró con un mensaje de Vidal. «Información urgente sobre las cuentas en Caimán. Necesitamos reunirnos». Pero antes de que pudiera responder, otro mensaje llegó. Este de Gabriela. «Cena esta noche en casa. Tenemos que hablar sobre tu nuevo proyecto artístico». El tono amenazador era inconfundible. Mientras el sol de la tarde bañaba el mercado en tonos dorados, Mateo comprendió que el tiempo se le acababa. No podía seguir manteniendo sus dos vidas separadas por mucho más tiempo. Y mientras observaba la última pieza que Valeria había creado, el árbol de la vida brillando con luz propia, supo que tendría que tomar una decisión pronto. Muy pronto. La mansión Montero brillaba bajo la luz de la luna, sus ventanas iluminadas como ojos vigilantes en la noche de Mérida. Mateo atravesó el jardín principal con pasos pesados. El informe de Vidal guardado en el maletín que llevaba como un escudo. El aire estaba cargado con el aroma de las flores nocturnas y una tensión casi palpable. Gabriela lo esperaba en el comedor principal, una mesa para 12 personas preparada solo para 2. Las velas encendidas, el vino decantado, los cubiertos, de plata. Todo dispuesto con la precisión de quien planea una ejecución. «Llegas tarde, amor», dijo ella, levantándose para besarlo. Su perfume francés, antes seductor, ahora le resultaba sofocante. «Había tráfico», mintió Mateo, aunque ambos sabían que venía del mercado donde Valeria vendía sus obras. «Siéntate, por favor».
Gabriela hizo un gesto hacia la silla frente a ella. Eduardo nos servirá en un momento. Mientras tanto, ¿por qué no me cuentas sobre tu nuevo proyecto artístico? La última frase flotó en el aire como veneno. Dulce. Mateo tomó un sorbo de vino, ganando tiempo. No sé de qué hablas, Gabriela. Ella sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos, y extrajo un sobre de su bolso. Las fotografías se esparcieron sobre el mantel blanco. Mateo hablando con Valeria en el mercado, entregándole materiales, tocando su vientre embarazado. ¿No? Porque pareces bastante involucrado en el arte reciclado. Su voz destilaba sarcasmo. ¿Qué pasó con mantener la distancia, con proteger nuestra inversión? Nuestra inversión. Mateo sintió que la ira crecía en su interior. ¿Es eso lo que soy para ti? ¿Una inversión? No seas dramático, Mateo. Ambos sabemos que este matrimonio es un acuerdo beneficioso para todos. Tus hoteles necesitan el respaldo de mi familia. Y yo, hizo una pausa calculada, necesito un esposo presentable. Eduardo entró con la primera entrada, pero Mateo apenas lo notó. Abrió su maletín y extrajo el informe de Vidal. ¿Y esto también era parte del acuerdo? Deslizó los documentos hacia ella. ¿Robar el dinero de Valeria? ¿Organizar su accidente? Por primera vez, vio un destello de preocupación en los ojos de Gabriela. Ella hojeó rápidamente los papeles, su máscara de compostura agrietándose ligeramente. No sabes de qué hablas. Las transferencias a Caimán, Gabriela. Las llamadas con Raúl antes del accidente, el poder notarial falsificado. Lo sé todo. Ella dejó los papeles con deliberada calma. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Exponerme? ¿Exponernos a todos? Piénsalo bien, Mateo. Un escándalo. Así destruiría no solo tu reputación, sino también tus negocios. Esos inversionistas conservadores que tanto necesitas. ¿Cómo crees que reaccionarían al saber que abandonaste a tu exesposa embarazada? Yo no la abandoné. Tú orquestaste todo esto. ¿Y quién va a creerlo? Gabriela se levantó rodeando la mesa hacia él. ¿La palabra de quién vale más? ¿La de la respetada familia Vega o la de una mujer que hurga en la basura? La mención de Valeria de esa manera encendió algo en Mateo. Se levantó tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. Ella es una artista extraordinaria que ha creado belleza de las obras de gente como tú. Oh, por favor, Gabriela rió sin humor. ¿Te has enamorado de ella otra vez? Del patético espectáculo en que se ha convertido. La Valeria que conociste ya no existe, Mateo. Esa mujer murió en ese accidente y fue lo mejor para todos. ¿Lo mejor para quién? La voz de Mateo era peligrosamente baja. Para ti, para tus planes, para todos, insistió Gabriela. Ella tiene una nueva vida, simple pero digna. Tú tienes un futuro brillante por delante. No arruines todo por un ataque de conciencia tardío. En ese momento, el teléfono de Mateo vibró. Era un mensaje de Vidal. Encontré algo sobre el accidente. El conductor del auto que la golpeó trabajaba para los Vega. Mateo miró a Gabriela, viéndola realmente por primera vez. La mujer hermosa y elegante que había planeado desposar ahora le parecía una extraña, una cobra envuelta en seda y perfume francés. Se acabó, dijo simplemente. Disculpa, la boda, el compromiso, todo se acabó. Gabriela se acercó más, su voz un susurro amenazador. No seas ingenuo, Mateo. ¿Crees que puedes simplemente alejarte? ¿Que puedes deshacer todo lo que hemos construido? Una palabra mía y tus inversionistas desaparecerán. Una llamada y la prensa destruirá tu reputación. Y en cuanto a Valeria, su sonrisa se volvió cruel. ¿Quién sabe qué otros accidentes podrían ocurrir? La amenaza explícita hacia Valeria fue la gota que colmó el vaso. Mateo se inclinó, sus ojos al nivel de los de Gabriela. Escúchame bien.
Si algo le sucede a Valeria o a mis hijos, si siquiera se resfrían, todo esto, señaló los documentos sobre la mesa, irá directamente a la policía. Y no solo estos papeles. Tengo más, mucho más, sobre ti, sobre tu familia, sobre cada negocio sucio que han hecho en los últimos 20 años. Era un farol, pero uno calculado. Vio el miedo flashear en los ojos de Gabriela. «No te atreverías. Ponme a prueba». Se miraron fijamente, el aire entre ellos cargado de amenazas no dichas y promesas rotas. Finalmente, Gabriela retrocedió un paso. «Esto no ha terminado, Mateo». «Sí, lo ha hecho». Recogió los documentos y se dirigió hacia la puerta. En el umbral se detuvo. «Por cierto, el arte de Valeria vale más que todo lo que tu familia ha construido, porque ella crea belleza, mientras que ustedes solo saben destruir». Mientras conducía de regreso a la ciudad, Mateo sabía que había iniciado una guerra. Pero, por primera vez en meses, se sentía en paz con sus decisiones. En el asiento del pasajero, una pequeña escultura de Valeria brillaba bajo las luces de la ciudad. Un árbol de la vida hecho de materiales descartados, un símbolo de renacimiento y esperanza. La tarde caía sobre el pequeño taller de Valeria, cuando el primer recuerdo llegó, súbito y nítido como un relámpago. Estaba trabajando en una nueva escultura, sus manos entrelazando cables de cobre, cuando el aroma del metal le trajo una imagen tan clara que tuvo que sentarse. Era ella, vestida con un elegante vestido negro, riendo mientras un hombre le mostraba una pieza de joyería artesanal en una galería de arte. El hombre, su rostro era borroso, pero su voz, su forma de moverse, le resultaban dolorosamente familiares. «¿Estás bien, niña?» Lupita entró al taller con un vaso de agua fresca. «Te has puesto pálida». «Vi algo, Lupita», susurró Valeria, sus manos temblorosas acariciando su vientre como buscando consuelo. «Un recuerdo, creo. Había una galería de arte y un hombre». La anciana dejó el vaso y se sentó junto a ella. Su rostro, una máscara de preocupación. «El doctor dijo que no te esforzaras en recordar, que los recuerdos volverían solos cuando fuera el momento. Pero este fue diferente, fue tan real». Valeria se levantó con dificultad y se acercó a su mesa de trabajo, donde un lienzo en blanco esperaba. «Necesito pintarlo antes de que se desvanezca». Mientras tanto, en la oficina de Mateo, Raúl Herrera esperaba nerviosamente, su corbata, habitualmente impecable, ligeramente torcida. «¿Sabes por qué te llamé, Raúl?» Mateo permanecía de pie junto a la ventana, su voz engañosamente tranquila. «Supongo que tiene que ver con los reportes financieros del nuevo resort», respondió Raúl, intentando mantener un tono profesional. «No». Mateo se giró, sus ojos duros como el pedernal. «Tiene que ver con cierta cuenta en las Islas Caimán y con un poder notarial falsificado». El contador palideció visiblemente. «Mateo, yo puedo explicarlo». «¿Puedes explicar por qué has estado robando el dinero de Valeria? ¿O por qué conspiraste con Gabriela para orquestar su accidente?» «No fue así». Raúl se levantó, gotas de sudor perlando su frente. «Gabriela dijo que era lo mejor para todos, que Valeria estaba interfiriendo con tus planes de expansión, que necesitabas concentrarte en el futuro, no en el pasado. ¿Y el bebé también era parte del plan?» Raúl se dejó caer nuevamente en la silla. «No sabíamos del embarazo. Cuando ocurrió el accidente, nadie sabía. ¿Nadie sabía que estaba esperando gemelos?» La voz de Mateo tembló de furia contenida. «¿Mis hijos, Raúl? ¿Intentaste matar a mis hijos?» «No». Raúl levantó las manos en gesto defensivo. «El accidente solo debía asustarla, hacerla marcharse de Mérida.
La amnesia no estaba planeada, pero Gabriela lo vio como una oportunidad. Dijo que era mejor así, que todos podríamos seguir adelante. En el mercado local, Valeria terminaba de colgar su nueva pintura. Era un retrato abstracto pero poderoso, un hombre en traje oscuro, su rostro deliberadamente difuso, sosteniendo una pieza de joyería que brillaba como una promesa. Los colores eran intensos, casi violentos en su urgencia por contar una historia que su mente consciente no podía recordar. Es él, ¿verdad? Miguel se había materializado a su lado, su voz extrañamente tensa. ¿Él? Valeria lo miró confundida. El hombre que aparece en tus sueños, en tus recuerdos. No lo sé, admitió ella, estudiando su propia obra. Su rostro nunca es claro, pero su presencia es como si mi cuerpo recordara algo que mi mente ha olvidado. Miguel extendió una mano hacia el lienzo, sus dedos temblando ligeramente antes de retirarlos sin tocar la pintura. ¿Y qué sientes cuando piensas en él? Dolor, respondió Valeria inmediatamente, pero no el tipo de dolor que esperarías. Es más como extrañar algo que no sabías que tenías. Como despertar de un sueño hermoso y tratar desesperadamente de aferrarte a los detalles mientras se desvanecen. En ese momento, uno de los bebés se movió con fuerza y Valeria se llevó una mano al vientre. Miguel reaccionó instintivamente, sosteniendo su brazo para estabilizarla. El contacto envió una descarga eléctrica a través de su cuerpo, y otro recuerdo estalló en su mente. Las mismas manos sosteniéndola mientras bailaban bajo las estrellas de Mérida, el aroma de jazmines en el aire, una promesa susurrada en la noche. Se tambaleó, abrumada por la intensidad del recuerdo. «Tu tacto», susurró, mirando a Miguel con ojos nuevos, buscando en sus rasgos algo que su corazón parecía reconocer, pero su mente se negaba a nombrar. Lupita apareció de repente, como si hubiera sentido el momento de crisis. «Niña, es hora de tu siesta. Los bebés necesitan que descanses». Pero Valeria no podía apartar la mirada de Miguel, de la forma en que la luz jugaba con sus facciones, revelando y ocultando algo terriblemente familiar. «¿Quién eres realmente?», preguntó en un susurro. Antes de que él pudiera responder, un grupo de turistas se acercó al puesto, rompiendo el momento. Valeria se vio obligada a atenderlos, pero su mente seguía girando alrededor de los fragmentos de memoria que amenazaban con revelar una verdad que intuía podría cambiarlo todo. En su oficina, Mateo terminaba su conversación con Raúl. «Tienes 24 horas para entregarme todos los documentos, transferencias, contratos, correos electrónicos, todo. Si falta algo, si intentas advertir a Gabriela, la policía será el menor de tus problemas». Mientras el contador salía apresuradamente, Mateo contempló la ciudad que se extendía bajo su ventana. En algún lugar ahí abajo, Valeria estaba comenzando a recordar. El doctor Ramírez había advertido sobre los peligros de un shock emocional fuerte. Pero ¿qué pasaba cuando los recuerdos regresaban por sí solos, como agua filtrándose a través de las grietas de un dique? Su teléfono vibró con un mensaje de Vidal. «La señorita Vega ha hecho varias llamadas a España en las últimas horas. Algo se está moviendo». Mateo cerró los ojos, sintiendo el peso de las decisiones que tendría que tomar. El tiempo se acababa, y los recuerdos de Valeria estaban despertando. La pregunta ya no era si la verdad saldría a la luz, sino cuándo y a qué costo. El periódico local, El Diario de Yucatán, reposaba sobre el escritorio de Gabriela. En la sección cultural, un artículo destacaba las nuevas tendencias en arte reciclado, con una fotografía de las obras de Valeria en el mercado. La imagen no era particularmente clara, pero para alguien que conocía a Valeria era inconfundible. A miles de kilómetros de distancia, en Madrid,
Sofía Rojas deslizaba su dedo por la pantalla de su tablet, leyendo la versión digital del mismo periódico. Sus ojos se detuvieron en la fotografía y el café que sostenía se derramó sobre la mesa cuando reconoció a su hermana. «¿Mérida?», murmuró, su mente trabajando a toda velocidad. «Se suponía que estabas en Buenos Aires». Con dedos temblorosos buscó entre sus correos antiguos. Decenas de mensajes enviados a Valeria durante los últimos 8 meses, todos sin respuesta. Las cartas que había enviado a la dirección en Argentina que Gabriela le había proporcionado. Las llamadas que nunca conectaban. En su apartamento de Madrid, Sofía comenzó a hacer maletas. Mientras tanto, en el mercado de Mérida, Valeria experimentaba otro episodio de memoria. Esta vez fue el aroma de los churros recién hechos lo que desencadenó el recuerdo. Ella y una mujer muy parecida a ella, riendo mientras compartían churros en una plaza. «Sofía», susurró, el nombre surgiendo de las profundidades de su mente. «¿Dijiste algo, niña?», preguntó Lupita, que organizaba las nuevas piezas de arte. «Sofía», repitió Valeria con más firmeza, «mi hermana. Tengo una hermana llamada Sofía». Lupita dejó caer la pieza que sostenía, pero Miguel la atrapó antes de que se rompiera. Había estado ayudando a montar la exhibición como cada mañana durante las últimas semanas. «¿Estás segura?», preguntó él, su voz extrañamente tensa. «Sí, no lo sé». Valeria se frotó las sienes. «Vive en España, creo. Pero no entiendo por qué no ha tratado de contactarme». Miguel y Lupita intercambiaron una mirada significativa que Valeria no notó, absorta en sus pensamientos. En la oficina de Mateo, Vidal presentaba sus últimos descubrimientos. Todas las cartas de Sofía fueron interceptadas. Gabriela tenía un contacto en el servicio postal que las desviaba. También contrató un servicio en Buenos Aires para que reenviara las cartas de Sofía con sellos argentinos, creando la ilusión de que Valeria estaba allí. ¿Y el teléfono de Valeria? Hackeado. Todos los mensajes y llamadas de Sofía fueron bloqueados. Un trabajo profesional. Mateo se pasó una mano por el rostro. ¿Y las llamadas recientes de Gabriela a España? Está intentando contactar a Sofía, probablemente para mantenerla alejada, pero Vidal sonrió por primera vez. Llegamos tarde. Sofía ya está en un avión hacia Mérida. El sonido de tacones en el pasillo interrumpió la conversación. Segundos después, Gabriela irrumpió en la oficina sin anunciarse. «Tenemos que hablar», declaró, ignorando completamente a Vidal. «No tenemos nada de qué hablar», respondió Mateo fríamente. «Oh, pero sí que tenemos». Gabriela dejó caer un sobre en su escritorio. «Las acciones de tus hoteles están cayendo. Parece que alguien filtró rumores sobre posibles problemas financieros. Los inversionistas están nerviosos. ¿Me estás amenazando? Te estoy ofreciendo una salida. Aléjate de Valeria, sigue con la boda como estaba planeado y todo volverá a la normalidad». «¿La normalidad?», Mateo se levantó, su voz peligrosamente calma. «¿Te refieres a seguir robando el dinero de Valeria? ¿A mantenerla separada de su hermana? ¿A fingir que no intentaste matarla?» «No seas dramático. Nadie intentó matarla. Y en cuanto a Sofía...» Gabriela sonrió con malicia. Ella entiende que es mejor mantener la distancia. Por el bien de todos. «¿Estás segura de eso?», intervino Vidal, mostrando en su tablet el registro de un vuelo. «Porque en este momento, Sofía Rojas está sobrevolando el Atlántico». El color abandonó el rostro de Gabriela. Por primera vez, su máscara, de control perfecto, se agrietó completamente. En el mercado, Valeria continuaba experimentando destellos de memoria. Cada vez que Miguel se acercaba, cada vez que la tocaba accidentalmente, las imágenes se volvían más claras. Durante la tarde, mientras trabajaba en una nueva escultura,
Comenzó a tararear una melodía que no sabía que recordaba. Esa canción, Miguel se detuvo en seco al escucharla. ¿Dónde la aprendiste? No lo sé, respondió ella, sin dejar de trabajar. Simplemente vino a mi mente. Creo que alguien solía cantármela mientras bailábamos. Sus manos se detuvieron sobre el metal que estaba moldeando. Era nuestro primer baile, murmuró, como en trance. En una boda, nuestra boda. El martillo que sostenía cayó al suelo con un estrépito metálico. Valeria se giró lentamente hacia Miguel, sus ojos llenos de una nueva consciencia. Mateo, susurró, y el nombre pareció cambiar algo en el aire mismo. Pero antes de que él pudiera responder, antes de que la verdad pudiera cristalizar completamente, una voz llamó desde la entrada del mercado. ¡Valeria! Sofía Rojas, con una maleta aún en la mano y el cansancio del vuelo transatlántico en su rostro, corría hacia el puesto de su hermana. El tiempo pareció detenerse. Valeria miró a su hermana, luego a Miguel, a Mateo, y el mundo comenzó a girar. Demasiados recuerdos, demasiadas verdades emergiendo a la vez. Se tambaleó, y tanto Mateo como Sofía se lanzaron a sostenerla. «Con cuidado», advirtió Lupita apareciendo de la nada. «Los bebés...» Pero Valeria ya no escuchaba. Las piezas del rompecabezas de su memoria estaban encajando todas a la vez, y la sobrecarga de información era demasiado. Lo último que vio antes de que la oscuridad la reclamara fue el rostro de Mateo, ya no oculto bajo el disfraz de Miguel, sino claro y familiar como el sol de Mérida. Las luces fluorescentes del Hospital General de Mérida zumbaban suavemente, mientras Mateo caminaba de un lado a otro en la sala de espera. El doctor Torres, el obstetra que había estado atendiendo a Valeria, conversaba en voz baja con el doctor Ramírez, el neurólogo, mientras revisaban los resultados de los últimos estudios. Sofía, sentada en una de las incómodas sillas de plástico, observaba a Mateo con una mezcla de rabia y confusión. ¿Me vas a explicar qué está pasando? ¿Por qué mi hermana pensaba que yo estaba en Buenos Aires? ¿Y por qué tú te hacías pasar por un tal Miguel? Antes de que Mateo pudiera responder, Lupita, quien no se había separado de Valeria desde su colapso en el mercado, intervino. Yo también quisiera saber eso, señor Montero. He estado cuidando a esa niña durante meses, viéndola luchar día a día, y ahora resulta que su exmarido ha estado jugando a ser otra persona. Mateo se detuvo y se pasó una mano por el rostro cansado. Es complicado. Pues simplifícalo, exigió Sofía poniéndose de pie. Porque lo último que supe fue que mi hermana se había divorciado. Había recibido una generosa pensión y se había mudado a Argentina. Luego, todas mis cartas, mis llamadas, mis mensajes, nada llegaba a ella. Y ahora la encuentro embarazada, viviendo en condiciones precarias, sin memoria y contigo fingiendo ser otra persona. El doctor Ramírez se acercó al grupo, interrumpiendo la tensa conversación. Señor Montero, necesitamos hablar sobre la condición de su ex esposa. ¿Cómo está ella?, preguntaron Mateo y Sofía al unísono. Estable, por ahora. Los bebés están bien, lo cual es nuestra principal preocupación. El médico se ajustó las gafas. Sin embargo, el shock de recuperar tantos recuerdos de golpe ha sido significativo. Su mente está luchando por integrar la nueva información con sus experiencias recientes. ¿Pero recuperará la memoria completamente?, preguntó Sofía. Es probable, pero el proceso debe ser gradual. Por ahora está en un estado de confusión. Los recuerdos están regresando, pero de manera fragmentada y desordenada. Es crucial que no la sometamos a más shocks emocionales. En ese momento el teléfono de Mateo vibró. Era un mensaje de Vidal. Gabriela está en movimiento. Ha vaciado varias cuentas bancarias y ha comprado un boleto a Suiza.
Mientras leía el mensaje, otro entró. Este de un número desconocido. Si yo caigo, todos caemos. ¿Realmente quieres que todos sepan la verdad sobre esa noche? Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esa noche. La noche antes del accidente de Valeria. La noche que había estado tratando de olvidar. Señor Montero, el doctor Ramírez lo observaba con preocupación. ¿Está bien? Sí, yo... Se vio interrumpido por la llegada apresurada de Raúl, quien parecía haber envejecido 10 años en las últimas 24 horas. Mateo, tenemos que hablar. Ahora. Sofía se interpuso entre ellos. ¿Tú eres Raúl, el contador? Mi hermana mencionó tu nombre cuando despertó brevemente. Raúl palideció visiblemente. Yo, sí, y tengo algo que confesar. Sobre el accidente, sobre el dinero, sobre todo. ¿Confesar? La voz de Lupita se elevó. ¿Qué tienen que confesar todos ustedes? ¿Qué le hicieron a mi niña? Antes de que alguien pudiera responder, una enfermera salió apresuradamente de la habitación de Valeria. Doctor Torres, la paciente está teniendo contracciones. Es muy pronto, exclamó Lupita. El estrés puede haber inducido el trabajo de parto, explicó el doctor Torres mientras se apresuraba hacia la habitación. Necesito que todos mantengan la calma. Mateo dio un paso hacia la habitación, pero Sofía lo detuvo. Tú no vas a ninguna parte hasta que nos expliques qué está pasando. Todo. No hay tiempo, insistió Mateo. Gabriela está huyendo con el dinero de Valeria, y si no actuamos ahora... ¿Gabriela? Raúl interrumpió, su voz temblorosa. ¿Ya se enteró de que encontré las grabaciones? ¿Qué grabaciones? Preguntaron Mateo y Sofía simultáneamente. De la noche del accidente, las cámaras de seguridad del edificio, yo las guardé, por si acaso. Muestran todo. ¿Quién dio la orden? ¿Quién condujo el auto? ¿Quién...? Un grito desde la habitación de Valeria interrumpió la confesión de Raúl. Era su voz, clara y angustiada. ¡Mateo! Sin importarle nada más, Mateo corrió hacia la habitación. Encontró a Valeria en la cama de hospital, su rostro contraído por el dolor, pero sus ojos estaban llenos de reconocimiento. Te recuerdo, susurró ella entre contracciones. Lo recuerdo todo. Ahora no, mi amor, intervino el doctor Torres. Necesitas concentrarte en los bebés. Pero Valeria agarró la mano de Mateo con sorprendente fuerza. Necesitas saber, esa noche antes del accidente vi algo que no debía ver. Por eso, otra contracción la interrumpió y el monitor cardíaco comenzó a emitir alertas. Necesito que todos salgan, ordenó el doctor Torres. ¡Ahora! Mientras las enfermeras lo empujaban fuera de la habitación, Mateo vio a Raúl hablando apresuradamente con Sofía, entregándole una memoria USB. En el otro extremo del pasillo, Vidal apareció con noticias urgentes en su rostro. Y en algún lugar de Mérida, Gabriela Vega abordaba un avión privado, llevando consigo no solo el dinero robado, sino también secretos que podrían destruir vidas. La noche apenas comenzaba, y los gemelos de Valeria habían decidido que no podían esperar más para conocer el mundo que sus padres estaban luchando por enderezar. En la sala de espera del hospital, Sofía sostenía la memoria USB que Raúl le había entregado como si fuera una bomba a punto de estallar. Su laptop zumbaba suavemente mientras cargaba los archivos, las imágenes de las cámaras de seguridad parpadeando en la pantalla. «Dios mío», susurró, sus ojos clavados en el video que mostraba los eventos de aquella fatídica noche. En la grabación, Valeria entraba al edificio corporativo de los Vega tarde en la noche. No era un movimiento casual, sus pasos eran decididos, como si supiera exactamente a dónde iba.
La siguiente toma la mostraba en el piso ejecutivo, usando una llave que no debería tener, accediendo a la oficina principal de la familia Vega. ¿Qué hacía ella allí?, murmuró Mateo, inclinándose sobre el hombro de Sofía. «Espera», respondió ella, avanzando la grabación. Minutos después, Valeria salía apresuradamente de la oficina, sosteniendo una carpeta contra su pecho. Su rostro mostraba una mezcla de horror y determinación. En la siguiente toma, se la veía haciendo copias de documentos en la fotocopiadora del piso. «Los registros contables», explicó Raúl, quien se había mantenido en silencio hasta entonces. Encontró pruebas de lavado de dinero, sobornos, todo el imperio corrupto de los Vega. La grabación continuaba. Gabriela aparecía en escena, confrontando a Valeria cerca de los elevadores. No había audio, pero la discusión era evidente. Valeria sostenía los documentos como un escudo, mientras Gabriela gesticulaba amenazadoramente. «Al día siguiente», continuó Raúl, su voz quebrada, «Gabriela me ordenó organizar el accidente. Dijo que Valeria era una amenaza para toda la operación. Yo no sabía que estaba embarazada, lo juro». Un grito desde la sala de partos interrumpió la confesión. Mateo se levantó de un salto, pero el doctor Torres ya salía a su encuentro. «Los bebés vienen en camino», anunció. «Es momento». Mientras Mateo seguía al médico, Sofía continuó revisando los archivos con Raúl. La memoria USB contenía más que solo videos. Había documentos financieros, correos electrónicos, una red completa de corrupción que se extendía por toda la península de Yucatán. «¿Por qué guardaste todo esto?», preguntó Sofía. «Seguro, de vida», respondió Raúl simplemente. «En este negocio uno nunca sabe cuándo necesitará protección». En la sala de partos, Valeria apretaba la mano de Mateo mientras luchaba por traer a sus hijos al mundo. Entre contracciones, fragmentos de memoria seguían emergiendo. «La carpeta», jadeó, «la escondí en mi estudio de arte. Detrás del...» «Shh», la interrumpió Mateo suavemente. «Eso puede esperar. Ahora concéntrate en nuestros hijos». «No», insistió ella, su voz más fuerte. «Necesitas saber. Las pruebas demuestran que los Vega no solo son corruptos. Han estado traficando con piezas arqueológicas mayas, destruyendo sitios históricos para construir sus hoteles, todo por dinero». Una contracción particularmente fuerte la hizo arquearse en la cama. «¡Puje ahora!», ordenó el doctor Torres. Minutos después, el llanto de un bebé llenó la sala. «Es una niña», anunció el doctor, pero no había tiempo para celebrar. Su hermano venía en camino y Valeria reunió sus últimas fuerzas para un esfuerzo final. En el pasillo, Vidal se acercó apresuradamente a Sofía y Raúl. «El avión de Gabriela nunca despegó», informó. «La Policía Federal la está esperando en la pista. Alguien filtró información sobre el tráfico de antigüedades». Raúl palideció. «Ella sabe que fui yo. Vendrá por mí». «No», dijo Sofía, firmemente, «vendrá por las pruebas, y la estaremos esperando». El segundo llanto infantil resonó en el pasillo. Dentro de la sala de partos, Mateo sostenía a su hijo recién nacido mientras las enfermeras limpiaban a su hermana. Valeria, exhausta pero radiante, los observaba con ojos llenos de lágrimas. «Son perfectos», susurró. «Como su madre», respondió Mateo, inclinándose para besar su frente sudorosa. «Mateo», dijo ella, su voz más clara ahora que el dolor había pasado. «Hay algo más que necesitas saber. Esa noche en la oficina de los Vega encontré algo sobre ti también, algo que Gabriela había estado ocultando». Antes de que pudiera continuar, un estruendo se escuchó desde el pasillo, seguido de gritos y el sonido inconfundible de un disparo. «¡Seguridad!», gritó alguien. Mateo entregó rápidamente el bebé a una enfermera y se asomó al pasillo.
La escena que encontró era caótica. Gabriela, con el maquillaje corrido y un arma en la mano, enfrentaba a Sofía, quien sostenía la memoria USB en alto. «Se acabó, Gabriela», decía Sofía. «La policía está en camino. Nada se acaba hasta que yo lo diga», respondió Gabriela, su voz temblando de furia. «¿Crees que esas pruebas son lo peor que tengo que perder? Pregúntale a Mateo sobre el verdadero motivo de su divorcio. Pregúntale sobre la noche en que su padre murió». Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo podía ella saber? Pero antes de que la situación pudiera escalar, un equipo de policías federales irrumpió en el pasillo, sus armas apuntando a Gabriela. «¡Al suelo! ¡Ahora!». El arma cayó de la mano temblorosa de Gabriela, haciendo un ruido sordo contra el piso del hospital. Mientras los oficiales la esposaban, sus ojos se clavaron en Mateo. «Esto no ha terminado», siseó. «Todos tenemos secretos que preferimos mantener enterrados, ¿no es así, Mateo?». Desde la sala de partos, el llanto de los gemelos se mezclaba con el caos del pasillo. Mateo miró a través de la puerta hacia Valeria, quien sostenía ahora a ambos bebés. En sus ojos vio la pregunta que no se atrevía a formular. ¿Qué más quedaba por revelar? ¿Qué secretos oscuros acechaban todavía en las sombras de su pasado compartido? La habitación del hospital había quedado en silencio después del caos. Los gemelos dormían plácidamente en sus cunas junto a la cama de Valeria, mientras el sol de la tarde se filtraba por las ventanas, creando patrones dorados sobre las paredes blancas. Mateo permanecía de pie junto a la ventana, su silueta recortada contra la luz del atardecer. En sus manos sostenía una carpeta desgastada que Sofía había recuperado del estudio de Valeria, la misma que su exesposa había robado de las oficinas de los Vega aquella fatídica noche. «No tienes que leerlo ahora», dijo Valeria suavemente desde la cama. «Los bebés acaban de nacer. Gabriela está detenida. Podría esperar». Mateo se giró hacia ella, su rostro una máscara de determinación. «No, ya hemos vivido demasiado tiempo con secretos. Es hora de que la verdad salga a la luz». Sofía, sentada en un sillón cercano, asintió. «Los documentos muestran más que solo el tráfico de antigüedades. Hay registros que se remontan a años atrás, incluyendo la muerte de mi padre», completó Mateo, abriendo la carpeta. Los documentos contaban una historia que había permanecido enterrada durante años. Antonio Montero, el padre de Mateo, había descubierto las actividades ilegales de los Vega cuando era su socio minoritario en los hoteles. Había amenazado con exponer todo: el lavado de dinero, el tráfico de antigüedades, la destrucción de sitios arqueológicos. «El accidente de auto de tu padre», murmuró Valeria, «no fue un accidente». «No», confirmó Mateo, su voz ronca, «y Gabriela lo sabía. Por eso estaba tan interesada en casarse conmigo. No era solo por el dinero o el estatus. Era para mantenerme cerca, controlado. Pero hay más», intervino Sofía, inclinándose hacia adelante. «Los documentos muestran que alguien dentro de la empresa Montero ayudó a encubrir el crimen. Alguien que tenía acceso a las cuentas, que podía mover dinero sin levantar sospechas». «Raúl», dijo Mateo, cerrando los ojos con dolor. «Mi contador de confianza, el hombre que mi padre había tratado como a un hijo». Un suave golpe en 1900. La puerta interrumpió la conversación. Era Lupita, trayendo un termo con chocolate caliente tradicional yucateco. «Los bebés necesitarán a sus padres fuertes», dijo la anciana con sabiduría, sirviendo la bebida en tazas pequeñas. «Y las verdades amargas son más fáciles de tragar con algo dulce». Mientras bebían el chocolate, Valeria continuó revelando lo que había descubierto aquella noche. «Cuando encontré los documentos sobre la muerte de tu padre, supe que tenía que hacer algo.
No podía permitir que te casaras con la mujer que había ayudado a encubrir su asesinato. Por eso fuiste a la oficina esa noche, dijo Mateo. No, era solo por las antigüedades o el lavado de dinero. No, confirmó Valeria, era por ti, pero Gabriela me descubrió y luego se llevó una mano a la cabeza, donde la cicatriz del accidente era apenas visible bajo su cabello. Todo se volvió negro. Uno de los gemelos, la niña, comenzó a moverse en su cuna. Mateo la levantó con cuidado, maravillándose ante su pequeño rostro. «Se parece a tu madre», observó Valeria con una sonrisa suave. «Y el niño tiene tus ojos», respondió Mateo, sentándose en el borde de la cama. Sofía se levantó discretamente. «Voy a llevar estos documentos a la policía Federal. Hay suficiente evidencia aquí para asegurarnos de que los Vega y sus cómplices pasen mucho tiempo tras las rejas». Cuando quedaron solos, Mateo miró a Valeria con ojos llenos de arrepentimiento. «Lo siento», dijo simplemente. «Siento haber dudado de ti, haber permitido que Gabriela me manipulara, haber...» «Shh», lo interrumpió Valeria tomando su mano. «Ambos fuimos víctimas de sus mentiras, pero mira lo que surgió de todo ese dolor». Señaló a los gemelos. «Belleza de las cenizas, como el arte que creó de materiales descartados». En ese momento, el doctor Torres entró para revisar a los bebés. «Todo parece perfecto», anunció después del chequeo. «A pesar del parto prematuro, son dos bebés muy saludables». «¿Ya han pensado en nombres?», preguntó Lupita, quien había permanecido silenciosamente en un rincón. Mateo y Valeria intercambiaron una mirada. «Estaba pensando», dijo ella suavemente, «que podríamos llamar al niño Antonio, como tu padre». Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. «Y la niña podría llamarse Aurora», sugirió, «porque nacieron al amanecer de una nueva vida para todos nosotros». Afuera, el sol comenzaba a ponerse sobre Mérida, tiñendo el cielo de los mismos tonos que decoraban las esculturas de Valeria en su taller. En algún lugar de la ciudad, Gabriela enfrentaba las consecuencias de sus acciones en una celda. Raúl cooperaba con las autoridades, buscando redención por sus pecados pasados. Y en esa habitación de hospital, rodeados por el suave arrullo de sus hijos recién nacidos, Mateo y Valeria comenzaban a reconstruir lo que las mentiras y la manipulación habían intentado destruir. Como las piezas de arte que ella creaba, estaban transformando los fragmentos rotos de su pasado en algo nuevo y hermoso. «¿Sabes qué es lo más irónico?», murmuró Valeria medio dormida. «Que perdí la memoria, pero nunca olvidé cómo crear, belleza de lo que otros consideraban basura, y ahora, con toda la verdad finalmente expuesta, ahora podemos crear algo nuevo», completó Mateo, sosteniendo a su hija mientras observaba a su hijo dormir. «Algo verdadero». A través de la ventana, las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo de Yucatán, testigos silenciosos de un nuevo comienzo. Una semana después del nacimiento de los gemelos, el pequeño taller de Valeria se había transformado. Las herramientas y materiales reciclados compartían ahora espacio con cunas y peluches, mientras la luz del amanecer se filtraba por las ventanas recién limpiadas, iluminando las esculturas que colgaban del techo. Mateo se movía silenciosamente por el espacio, meciendo a Aurora mientras Antonio dormía plácidamente en su cuna. Observaba a Valeria, quien, a pesar de la insistencia de todos de que descansara, estaba sentada en su mesa de trabajo, sus manos moviéndose con propósito sobre una nueva pieza. «No puedes alejarte de tu arte, ¿verdad?», preguntó suavemente. Valeria sonrió sin apartar la vista de su trabajo. «Es diferente ahora. Antes creaba para llenar un vacío que no entendía. Ahora creo para celebrar lo que hemos recuperado».
La pieza en la que trabajaba era una estructura compleja, un árbol de la vida tradicional, pero este incorporaba elementos de su historia compartida. Las ramas entrelazadas sostenían pequeños símbolos. Un par de bebés hechos con cobre pulido, fragmentos de cristal que capturaban la luz como lágrimas, mariposas metálicas que parecían emerger de capullos oxidados. «Es nuestra historia», explicó ella, señalando los diferentes elementos. «Cómo algo hermoso puede surgir del dolor y la destrucción». Desde la casa vecina llegaba el aroma del desayuno que Lupita preparaba. La anciana se había convertido en una abuela adoptiva para los gemelos, insistiendo en mantener sus rituales de cuidado ahora expandidos para incluir a toda la familia. Los resultados de la investigación federal llegaron esta mañana, comentó Mateo, sentándose cerca de Valeria con Aurora aún en brazos. Han congelado todos los activos de los Vega. Los sitios arqueológicos que intentaron destruir serán protegidos. ¿Y el dinero, mi pensión? Recuperado en su totalidad, junto con los intereses. Mateo hizo una pausa. Pero hay algo más. Mi padre había dejado instrucciones secretas con su abogado. Si algo le sucedía, una parte significativa de sus acciones debían pasar a un fideicomiso. Valeria dejó sus herramientas y lo miró. ¿Un fideicomiso? Para proyectos de preservación cultural y artística en Yucatán. Mateo sonrió, como si de alguna manera hubiera sabido que algún día sería necesario. El fideicomiso ha estado inactivo todos estos años porque Raúl ocultó su existencia, pero ahora podemos usarlo para algo bueno, completó Valeria, para asegurarnos de que el patrimonio cultural que los Vega querían destruir sea protegido. Un suave golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era Sofía, cargada con bolsas de compras. «El mercado está lleno de gente preguntando por tus obras», anunció, dejando las bolsas en el suelo. «Desde que la historia salió en los periódicos, tu arte se ha vuelto aún más popular. La gente ve más que belleza en tus piezas ahora. Ven un símbolo de resistencia y renacimiento». Valeria se sonrojó ligeramente. «Solo hago lo que siempre he hecho, encontrar belleza en lo que otros descartan. Y por eso», intervino Mateo, «tengo una propuesta». Sacó unos planos de su maletín y los extendió sobre la mesa de trabajo. El nuevo hotel que estaba construyendo estaba pensando en darle un giro diferente. Los planos mostraban un espacio renovado, una galería de arte en la planta baja, talleres comunitarios, un área de exposición para artesanos locales. En lugar de otro hotel de lujo, podría ser un centro cultural, continuó. Un lugar donde el arte y la tradición se encuentren con la innovación, donde tu trabajo pueda inspirar a otros a ver el potencial en lo que parece perdido. Valeria estudió los planos, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. ¿Estás seguro? Los inversionistas, los verdaderos inversionistas, los que quedaron después de la caída de los Vega, están entusiasmados con la idea. Es algo único, algo con propósito. Antonio comenzó a llorar suavemente en su cuna, y Sofía lo levantó con experiencia. «Estos pequeños crecerán rodeados de arte y propósito», dijo meciendo al bebé. «Qué diferente del mundo de frivolidad y engaño que Gabriela había planeado». Lupita apareció en la puerta, cargando una bandeja con chocolate caliente y pan dulce. «La vida es como tu arte, niña», dijo sabiamente mientras servía las tazas. «A veces necesitamos que algo se rompa para poder crear algo más hermoso con los pedazos». Mateo observó a su alrededor, el taller lleno de luz y creatividad, sus hijos en brazos seguros, Valeria trabajando en su arte con renovada pasión. Las mentiras y manipulaciones de Gabriela habían intentado destruir todo esto, pero como las esculturas de Valeria,
Lo que había emergido de los escombros era más fuerte y más hermoso que antes. ¿En qué piensas?, preguntó Valeria, notando su mirada contemplativa. En cómo el destino tiene formas extrañas de trabajar, respondió, acariciando la mejilla de Aurora. Si no hubieras perdido la memoria, si no hubieras tenido que empezar de nuevo desde cero, crear arte de la nada, no habríamos descubierto la verdad, completó ella. A veces necesitamos perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. A través de la ventana, el sol de Mérida brillaba sobre las calles coloniales y en la distancia, las antiguas pirámides mayas se alzaban como testigos silenciosos de que algunas cosas están destinadas a perdurar, no importa cuántas tormentas deban enfrentar. La inauguración del Centro Cultural Montero Rojas atrajo a toda la comunidad de Mérida. El antiguo edificio, que iba a ser un hotel de lujo, se había transformado en algo completamente diferente. Sus paredes blancas ahora lucían murales coloridos creados por artistas locales. Y el lobby, que habría estado lleno de turistas adinerados, ahora albergaba una exposición de arte reciclado. En el centro de todo estaba la pieza principal de Valeria, un enorme árbol de la vida que se elevaba desde el suelo hasta el techo, sus ramas de metal reciclado extendidas como brazos que acogían a los visitantes. Cada elemento contaba una parte de su historia, desde pequeñas piezas que representaban su pérdida de memoria hasta elementos que simbolizaban el nacimiento de los gemelos. «Es extraordinario», comentó una anciana maya, tocando suavemente una de las ramas más bajas. «¿Cómo algo tan hermoso puede nacer de lo que otros desecharon?». Valeria, con Aurora en brazos mientras Mateo sostenía a Antonio, sonrió ante el comentario. Los gemelos, ya de 3 meses, observaban todo con ojos curiosos, sus pequeñas manos extendidas hacia las luces que se reflejaban en las superficies metálicas. «Ese es el mensaje que queríamos transmitir», explicó Valeria, «que nada está verdaderamente perdido si sabemos cómo transformarlo». El centro bullía de actividad. En una sala, artesanos locales enseñaban técnicas tradicionales a jóvenes estudiantes. En otra, un grupo de arqueólogos presentaba los hallazgos de los sitios que los Vega habían intentado destruir, ahora protegidos por el fideicomiso de Antonio Montero. Sofía, quien había decidido quedarse en Mérida definitivamente, dirigía un taller sobre documentación y preservación cultural. «Es importante que nuestras historias sean contadas», explicaba a su audiencia. «No solo las grandes narrativas, sino también las pequeñas historias de resistencia y renovación». Lupita se movía entre los invitados con una bandeja de chocolates artesanales, deteniéndose ocasionalmente para arrullar a los gemelos o ajustar alguna decoración. La anciana se había convertido en una figura indispensable no solo para la familia, sino para todo el centro cultural. «¿Quién hubiera pensado?», comentó a Mateo mientras le entregaba un chocolate, «que aquella mañana, cuando encontré a Valeria confundida en la calle, estaba presenciando el inicio de algo tan hermoso». Mateo observó a su alrededor, su corazón lleno de una emoción que apenas podía contener. Los inversionistas que habían permanecido leales después del escándalo de los Vega, ahora veían sus fondos utilizados para algo significativo. El centro no solo preservaba la cultura local, sino que creaba nuevas oportunidades para la comunidad. En una esquina, un grupo de niños participaba en un taller de arte reciclado, sus risas mezclándose con el sonido de herramientas y creatividad. «Quiero hacer arte como Doña Valeria», declaró una pequeña, sosteniendo orgullosa su creación. «El verdadero lujo», reflexionó Mateo en voz alta, «no está en los hoteles caros o las apariencias superficiales. Está en poder crear algo que tenga significado, algo que perdure». Valeria se acercó a él, Aurora dormitando en sus brazos.
¿Sabes qué es lo más increíble?, dijo, observando a los visitantes interactuar con su arte. Que todo esto nació de un momento de pérdida total. Cuando perdí mi memoria pensé que había perdido todo lo que era, pero en realidad estaba encontrando una nueva forma de ser. Un grupo de periodistas se acercó para hacer preguntas sobre el centro y su misión. Entre ellos, había reporteros que querían conocer la historia completa, como una mujer que había perdido su memoria, había ayudado a exponer una red de corrupción, cómo el arte podía ser una forma de resistencia y sanación. La verdad es que cada pieza que creo es un acto de memoria, explicó Valeria a los reporteros. Incluso cuando no podía recordar quién era, mis manos recordaban cómo crear belleza, y ahora cada pieza cuenta una historia no solo de pérdida, sino de redención. Los gemelos comenzaron a inquietarse, reclamando su atención. Mateo y Valeria se disculparon con los periodistas y se dirigieron a un rincón más tranquilo del centro, donde habían creado un pequeño espacio familiar. Las paredes estaban decoradas con las primeras obras de Valeria, las que había creado durante su periodo de amnesia. «Mira cómo ha cambiado todo», dijo Mateo, sentándose con Antonio mientras Valeria acomodaba a Aurora. «Hace unos meses estabas buscando materiales en la basura y yo estaba atrapado en una vida que no era realmente mía. Y ahora estamos creando algo nuevo», completó Valeria. «No solo para nosotros o para los gemelos, sino para toda la comunidad». A través de las ventanas del centro, el sol de la tarde bañaba Mérida en tonos dorados, iluminando las calles coloniales y los antiguos edificios. En la distancia, las pirámides mayas se alzaban como recordatorio de que algunas cosas están destinadas a perdurar, a ser redescubiertas y reinterpretadas por cada nueva generación. Los gemelos, acurrucados en los brazos de sus padres, bostezaron, simultáneamente ajenos a la importancia del momento que estaban viviendo. Para ellos, este era simplemente su mundo, un lugar donde el arte nacía de los materiales descartados, donde las historias antiguas se entrelazaban con las nuevas y donde el amor podía reconstruirse más fuerte después de haber sido roto. Un año exacto había pasado desde aquel día en que Mateo vio a Valeria por primera vez junto a los contenedores de basura. El sol de Mérida brillaba con la misma intensidad, pero todo lo demás había cambiado. En el patio del Centro Cultural Montero Rojas se celebraba el primer aniversario de los gemelos. Aurora y Antonio, sentados en sus sillas altas, decoradas con flores de papel reciclado, observaban con asombro el mundo que los rodeaba. Sus risas se mezclaban con la música tradicional yucateca que flotaba en el aire. Valeria, vestida con un hermoso huipil bordado, daba los últimos toques a su más reciente instalación, una serie de esculturas que documentaban su viaje durante el último año. Cada pieza contaba una parte de la historia, desde la oscuridad, de la pérdida de memoria, hasta la luz del reencuentro. «¿Lista para la ceremonia?», preguntó Mateo, acercándose con una taza de chocolate caliente para ella. «Casi», respondió, ajustando un último detalle en la pieza central. «¿Sabes? Esta mañana recordé algo nuevo, un fragmento de memoria que no había regresado hasta ahora». «¿Qué recordaste?» «El momento exacto en que me enamoré de ti, hace años. Estabas hablando sobre preservar las tradiciones locales, en tus hoteles, sobre cómo el verdadero lujo está en la autenticidad. Tus ojos brillaban con pasión mientras hablabas, y ahora, viendo todo esto, hizo un gesto abarcando el centro cultural. Ese hombre que vi entonces finalmente se ha convertido en quien estaba destinado a ser». Los invitados comenzaban a llegar para la doble celebración, el primer año de los gemelos y la inauguración de la nueva ala del centro dedicada a la educación artística para niños.
Lupita, quien ahora dirigía el programa de artes tradicionales, guiaba a un grupo de pequeños artesanos que habían preparado regalos para los gemelos. Sofía apareció con un pastel elaboradamente decorado con motivos que imitaban las esculturas de Valeria. «Los periodistas están llegando», anunció. «Todos quieren cubrir la historia del aniversario». «¿La historia de cómo el arte salvó a una familia?», bromeó Mateo. «La historia de cómo la verdad, no importa cuánto intenten, enterrarla siempre encuentra una manera de salir a la luz», corrigió Sofía. En una esquina del patio, una pequeña exposición mostraba los titulares del año anterior. La caída de los Vega, el descubrimiento del tráfico de antigüedades, la creación del fideicomiso cultural. Gabriela, según los reportes más recientes, enfrentaba una larga sentencia en prisión, mientras que Raúl, tras cooperar con las autoridades, trabajaba en programas de rehabilitación financiera para la comunidad. Los gemelos, inquietos en sus sillas, extendían sus manos hacia las esculturas que brillaban sobre ellos. Aurora, con el cabello oscuro como su padre, y Antonio, con los ojos expresivos de su madre, eran la prueba viviente de que la vida podía florecer incluso en las circunstancias más adversas. «A veces pienso», dijo Valeria mientras acomodaba a Antonio en sus brazos, «que perder la memoria fue un regalo extraño. Me permitió ver el mundo con ojos nuevos, descubrir quién era realmente, sin el peso de las expectativas o los recuerdos dolorosos. Y nos permitió encontrarnos de nuevo», añadió Mateo, sosteniendo a Aurora, «sin prejuicios, sin el pasado interponiéndose». La ceremonia comenzó al atardecer. El patio del Centro Cultural se había transformado en un espacio mágico, con cientos de luces suaves brillando entre las esculturas de Valeria. Los invitados se reunieron alrededor de la nueva instalación mientras ella se preparaba para revelarla. «Esta pieza se llama El arte de recordar», explicó Valeria a la audiencia. «Cada elemento representa un momento de nuestro viaje. La oscuridad del olvido, la luz del redescubrimiento, el dolor de la verdad y la alegría del renacimiento». La instalación era impresionante, un laberinto de metal y vidrio que cambiaba según el ángulo desde el que se mirara. Desde un lado mostraba la fragmentación de la memoria perdida, desde otro la reintegración de los recuerdos, y desde el centro una imagen clara de una familia unida. «El arte», continuó Valeria, «no es solo sobre crear belleza, es sobre transformar el dolor en algo significativo, sobre encontrar propósito en el caos. Cada pieza que creo es un recordatorio de que nada está verdaderamente perdido si tenemos el coraje de reconstruirlo». Los gemelos, como si entendieran la importancia del momento, permanecieron tranquilos en brazos de sus padres, sus ojos reflejando las luces que bailaban entre las esculturas. Mateo tomó la palabra. «Hace un año creíamos que habíamos perdido todo. Yo había perdido mi camino. Valeria había perdido sus recuerdos. Pero en esa pérdida encontramos algo más valioso. La verdad sobre quiénes éramos realmente y qué queríamos crear juntos». Mientras el sol se ponía sobre Mérida, tiñendo el cielo de los mismos colores que se reflejaban en las esculturas de Valeria, la familia Montero Rojas celebraba no solo un año de vida de los gemelos, sino un año de renacimiento para todos ellos. Las antiguas pirámides mayas, visibles en la distancia, parecían resplandecer con la luz del atardecer, recordando a todos los presentes que algunas historias están destinadas a perdurar, a ser contadas una y otra vez, transformándose con cada nueva generación que las descubre. En el centro del patio, la nueva instalación de Valeria brillaba como un faro, sus superficies reflejando no solo la luz, sino también la promesa de un futuro donde el arte, la verdad y el amor podían transformar incluso las heridas más profundas en algo hermoso. Y así,
Mientras la noche caía suavemente sobre la ciudad colonial, la familia que había sido fragmentada por las mentiras y reunida por el arte, celebraba no solo su supervivencia, sino su transformación. Como las esculturas de Valeria, habían emergido de los escombros más fuertes, más hermosos y más auténticos que nunca. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale un me gusta y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.